Me acompañan ya, este es el tercer domingo que empezamos ya, nos introducimos en las profundidades, comenzamos ya, donde Pedro, inspirado por el Señor, nos invita. Primera de Pedro, estamos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a ver si podemos terminar, si el Señor me ayuda para completar estos versículos que ya hemos arrancado hace 2 domingos. El primer domingo ya hablamos de Pedro en sí mismo, el autor, la vida de él, y un poco los destinatarios así por arriba y el propósito. La semana pasada ya comenzamos a ver esta palabra que dirige acá, todo el pasaje, que es elegidos. Y básicamente lo que empezamos a hacer la semana pasada fue ver las repercusiones, las implicaciones de la elección divina, implicaciones teológicas y prácticas. Esto no es una doctrina, simplemente no es algo académico, algo que yo lo sé intelectualmente y nada más, si es para discutir con otros, si es, si no es. En primer lugar, esto no está pasando acá, los apóstoles, Pedro, Pablo, los demás, Juan, el Señor Jesucristo, no hay ningún problema de hablar de este tema. Ellos no se tuvieron que excusar ni pedir permiso para hablar. No dijeron, bueno, esta es una doctrina tan por la tocamos, es una doctrina en realidad que va a traer división, que va a traer polémica, es una doctrina que va a molestar, así que por eso no lo vamos a hablar. Ahí comienza Pedro, inspirado por el Señor, en esta epístola, hablando, elegidos por Dios. Y acá nosotros podemos ver las implicaciones, las repercusiones, sí, de la elección divina. Sí, dijimos que el bosquejo la semana pasada, que acá podemos ver la condición de los escogidos, de la elección, la naturaleza, el origen. Hasta ahí cubrimos la semana pasada. Hoy nos vamos a centrar en la esfera, el efecto, la seguridad y las ventajas de la elección. Esto que dije rápidamente lo vamos a desarrollar para que podamos aprender, pero sobre todas las cosas para que esto encuentre aplicación en nuestras vidas. De nuevo, no es una doctrina para que yo pelee con otro, Pedro no está haciendo esto, tampoco existía esa polémica, él lo está utilizando para animar. Entonces, con la ayuda del Señor, por la gracia de Dios, a la luz de la Escritura, lo que hoy me gustaría, lo que quiero demostrar esta mañana, es el grave error de ignorar, rechazar, de no tomar en cuenta esta doctrina. El grave error de mostrar cómo esa decisión de dejar a un lado, de postergar o de no mirar esta doctrina, frena nuestro crecimiento espiritual, frena nuestra carrera para ser más como Cristo. Y todo lo contrario, demostrar a la luz de la palabra, con la ayuda del Señor, cómo al sumergirnos en esta doctrina nos capacita más para amar al Señor, para servir al Señor, para alabar al Señor. Este es el punto, demostrar esto, que tenemos que centrarnos en esta verdad. Está en la Biblia, es una verdad importantísima, y rechazarla, dejarla de lado, ¿sí? Ignorarla trae consecuencias en nuestras vidas porque pone un freno a nuestro crecimiento espiritual. De hecho, Pedro, si vemos el libro, ¿por qué habla esto desde el principio? ¿Qué está buscando Pedro? Pedro anima a sus lectores, él está animando a sus lectores con la doctrina de la elección divina. Les recuerda a estos lectores primarios, digamos, ahí de los primeros, los receptores primarios de Asia Menor, le está recordando que aunque ellos están pasando sufrimiento, iban a venir más sufrimiento, no significaba que Dios los había olvidado. Ustedes son escogidos, ustedes son elegidos. Nosotros podemos caer en lo mismo. Seguramente estaba pasando para algunos de esos lectores que empezaron a dudar. ¿Seré un escogido? ¿Soy del Señor? Señor, me parece que me abandonaste. ¿Cómo puede ser? Estamos en persecución. Me echaron del trabajo por causa de Cristo, por no negarlo. Me están persiguiendo, me confiscaron los bienes. Pero Señor, ¿cómo puede ser si soy un escogido tuyo? Y Él los anima. De hecho, esta carta tiene un propósito, además de mostrar el propósito de las pruebas, por qué están pasando y que van a pasar las pruebas, que tienen que ser pasados por el fuego, y para que seamos más como Cristo, vamos a sufrir. No, eso no quiero yo, me voy a la iglesia de la prosperidad, que me van a decir que no voy a sufrir. Pero el punto acá es sufrir bien. Sufrir bien. Pedro está animando a sufrir en santidad,
regocijándose, alabando. Ese es acá lo más difícil. Si van a sufrir, que no sean como malhechores, si van a ser perseguidos, si van a ser abofeteados, dice, que sea haciendo el bien, alabando al Señor. Siempre poner el ejemplo. Si vamos a ir presos, que no sea por robar, por matar, por hacer algo indebido, sino que sea por predicar la palabra del Señor. Si vamos a recibir latigazos, vamos a ser ejecutados, que no sea la pena de muerte porque infligí, porque cometí un error, porque incurrí en falta ante la ley, sino porque estoy haciendo el bien y el mundo incrédulo rechaza eso. Así como recibió cada piedrazo Esteban, tranquilo, contento, alabando, perdonando. Como Pablo se gozaba en medio de las aflicciones. Pero esto es lo difícil acá y lo encantador de esto. Él está diciendo, van a sufrir, pero el punto es que sufran bien. ¿Y cómo los anima? Con esta doctrina, la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Nosotros al pasar circunstancias difíciles y no llegamos a esto porque no estamos siendo perseguidos por la causa de Cristo, pero al pasar situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas, diferentes situaciones emocionales, económicas, temporales, nosotros también a veces caemos en esto. Seré un escogido, seré del Señor. Ahora sí, claro, si estoy incurriendo constantemente en pecado, está bien que me lo pregunte, está bien que me examine, tengo que examinarme siempre. Ahora, nosotros tenemos la tendencia que tenía Israel generalmente de creer que Dios está con nosotros y nos bendice mientras todo está bien. Mientras todo está bien, somos los escogidos, pero ahora cuando empiezan a venir los problemas, cuando nos invaden las situaciones difíciles, cuando todo nuestro mundo alrededor se derrumba y empiezan las preguntas. Y Pedro está diciendo escogidos. Ustedes están dispersos, son de la dispersión aquí, pero son expatriados, están fuera de su patria, están diseminados espiritualmente aquí por el mundo, o sea, son ciudadanos celestiales, espiritualmente son escogidos del Señor. Es una decisión soberana de Él, son escogidos, y ya estoy haciendo el repaso de la semana pasada al decir esto. Así que no importa la cantidad de sufrimiento que nada nos puede separar de la heredad que preparó para nosotros, como más adelante Pedro lo expresa de esa manera, y si me acompañan en el 13 y 14. 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y sigue, pero ya leer el 3 y 14 nada más. Sí, van a venir el 3 y 14, van a venir las situaciones. Para que sufran bien, son escogidos del Señor, son elegidos del Señor. Así que la semana pasada ya comenzamos con 3 implicaciones o repercusiones de esta doctrina hermosa, gloriosa. En primer lugar, tu circunstancia, las circunstancias, la condición es expatriado. Aquí en la tierra soy un expatriado. ¿Qué soy? Si soy un hijo de Dios, soy un expatriado. No esperemos lo mejor del mundo. A veces por la gracia común del Señor, bueno, hasta nos tratan bien, pero no es la norma, no es la generalidad, no es lo normal, no debe ser lo normal. Y a veces nosotros hacemos cosas para que nos traten bien, negando o escondiendo que somos creyentes y estamos pecando y nos estamos avergonzando para que nos traten bien. Ahora, el contraste de expatriados, esta es la condición terrenal, es elegidos, y esto significa que en el comienzo del tiempo y del espacio, ¿no? Allá el Señor decidió, en el tiempo y el espacio, no, antes del tiempo y el espacio, quiero decir, antes, en la eternidad pasada, Él ya fue una decisión de Él. Somos escogidos, es algo espiritual, es algo también, no, es celestial, es eterno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí el origen tiene que ver con la presciencia que lo explicamos la semana pasada. Que dijimos que no es simplemente que Dios miró los corredores del tiempo y dijo, yo sabía que fulano iba a creer, yo sabía que Mengano iba a creer. No, sino que Él decidió, cuando hablamos de saber el futuro, a Dios no lo podemos encasillar a una persona, a un vidente que sabe lo que va a pasar, pero que no lo decreta, que no hace nada. No, Él decidió de antemano. Yo te conocí por tu nombre, que no conocía a los demás, sí, conocía a los demás, pero está diciendo, decidí tener una relación con vos. Yo lo decidí de esta manera. ¿Por qué? Queda en Él, pero Él lo decidió. La determinación está en Él.
el puro afecto de su voluntad, de su decisión. Así que hablamos de esto, explicamos la semana pasada lo que no quiere decir, que lo estamos diciendo ahora, lo que no quiere decir presciencia, no es simplemente ver el futuro y saber lo que va a hacer la persona, sino que Dios lo decretó de esa manera. Y qué lindo saber esto, porque si Él me eligió antes de la fundación del mundo, ¿por qué me abandonaría ahora? ¿Por qué abortaría el plan ahora? Y qué lindo que en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de situaciones difíciles saber esto. Así que vimos estas tres implicaciones, repercusiones de la elección divina. De la elección divina, ¿cuáles son? Dijimos, bueno, la condición ahora, expatriados fuera de la patria. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos celestiales, ese es nuestro verdadero hogar. Vamos a nuestro verdadero hogar cuando nos toque el tiempo de partir, cuando estemos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, del Señor, eso el momento glorioso y hermoso, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios. Y ahora vamos a la esfera, ¿dónde se da? ¿Dentro de qué se da? Y esto está muy bueno decirlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende mal el tema de la elección. Escuchaba hace un tiempo un pastor, no diría de sana doctrina totalmente, pero no es tampoco un loco que anda gritando, diciendo cosas, oh Dios me dijo y esas cosas, ¿no? Y Dios no le dice nada. Me enseña bastante bien. Pero no entendía la doctrina de la elección. Y le preguntó a alguien que supuestamente creía en la doctrina de la elección, pero que en realidad tampoco parece que la entendía bien. Entonces le preguntaba, si una persona cae frecuentemente en pecado todo el tiempo, no hay ninguna evidencia de cristiano, pero es un elegido, ¿se salva? Y sí, si es un elegido, se salva. ¿O no? No es un elegido, empecemos por ahí. No hay evidencia de esto, ahora vamos a ver. Fíjense que esta elección se da en santificación del Espíritu. Esta es la esfera, dentro de dónde, cómo pasa. La manifestación exterior de la elección de los elegidos, hecha por Dios en la eternidad, comienza en tiempo y espacio. Ahora sí, en tiempo y espacio, es la obra de santificación del Espíritu Santo. En la obra. ¿Y qué abarca la obra de santificación según la palabra del Señor? Hay muchos versículos, solo le voy a citar lo que abarca, pero la Biblia nos habla de esto, el Nuevo Testamento dice que la santificación es todo lo que el Espíritu produce en la salvación, arrepentimiento, regeneración, adopción. Claro, después seguimos progresivamente avanzando en esa santificación que nos va librando del poder del pecado en nuestras vidas. Por tanto, la elección, el plan de Dios, se convierte en una realidad en la vida del creyente a través de la obra de salvación, la obra que se lleva a cabo en santificación del Espíritu Santo. De hecho, esa palabra santificación viene de una palabra griega que quiere decir separación. Lo primero que el Señor hace en tu vida es separarte para Él. Te llama y te separa para Él, te llama con un llamado eficaz. Hace una obra de regeneración, de adopción, te da arrepentimiento, te da fe. Mirás a Cristo en fe y arrepentimiento, sos justificado, sos librado del infierno, pero ahora sigue la santificación progresiva en nuestra vida. Es que esto queda muy claro de esa obra de separación para Él, ya que estamos ahí en el 2.9, conocido, lo leímos creo la semana pasada también, no me acuerdo, pero creo que sí. En el 2.9 está esta idea acá. Más vosotros, haciendo un contraste con los que desobedecen, con los que no son del Señor, más vosotros, 2.9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios de Él, para Él, que separó para Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo, el 10 que dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Una obra de separación te sacó del mundo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No puede ser igual que antes. Hay una separación que hace el Señor, una obra de santificación. Esta elección en el tiempo y en el espacio se da en la esfera del Espíritu, en la obra del Espíritu Santo. Como dice un comentarista, en la salvación, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, los separa de la oscuridad y los lleva a la luz, los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe, los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. Y hay muchos versículos, que tengo todas las citas ahí, está en la palabra del Señor. Esto es lo que pasa, lo mismo dice Pedro
cuando está en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, 7 al 9, expresa la misma idea, el mismo principio. Y después de mucha discusión, cito, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Les dio el Espíritu Santo para purificar. El Espíritu Santo también, por la obra del Señor, tenemos la fe que Él nos da y por medio de esa fe, Él nos va purificando, santificando. Y eso pone en relieve una vez más, que la salvación es una obra del Espíritu de Dios, que sopla en nuestras vidas, una obra del Señor. Así que la obra del Espíritu Santo después continúa. Y una vez que el Espíritu separa en la salvación a los creyentes del pecado, continúa para hacernos cada vez más santos. ¿Sí? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Siempre decimos, examina tu corazón, examina cómo estás delante del Señor. Te podemos aclarar, claro, que de este lado de la gloria, vamos a decir un par de cosas de eso, pero en el otro punto, claro, no es perfecta, pero yo tengo que examinarme completamente. Porque vamos a hablar de la obediencia también, que está dentro. Pero yo tengo que examinarme, a ver, si vuelvo atrás como si nada, si amo al mundo como si nada, si no hay convicción de pecado, yo me lamento por mis pecados. Entonces tengo que examinarme realmente, porque eso se da en santificación del Espíritu, en santificación. De hecho, el cristiano se preocupa de esto. A veces uno se está preocupando, seré, no seré. Yo digo, el hecho de que te estés preocupando, que te estés preguntando, que te esté importando, es un buen indicio de que sí sos, de que sí. Es algo bueno. Así que el propósito de santificación es la manera en que el propósito redentor de Dios obra en la vida terrenal en los cristianos, aquí, se da en la esfera de nuevo. No puede ser así, soy un escogido y no pasó nada, una obra de separación de parte del Señor. Y hay un efecto, dijimos el campo, la esfera en santificación, pero hay un efecto que se da también. Hay una cita de propósito, seguimos ahí en el texto, elegidos en la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y ahí tenemos el efecto de la elección. ¿Cuál es el efecto de la elección divina? La obediencia a Jesucristo es el efecto de la elección divina. Aquí hay de nuevo una cita de propósito. ¿Para qué fuimos elegidos por Dios? Claro, el fin último de todo es la gloria, lo principal es la gloria de Dios, pero cuando obedecemos es para su gloria. Acá la cita de propósito es para obedecer, para vivir para su gloria, esto significa, para Él. Pablo declara en Efesios 2:10, bien conocido el versículo, porque somos hechura suya, hablando de la nueva creación, en la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y toda la idea de ese pasaje de Efesios 2:8 al 10 es simple. No son salvos por obras, pero sí para buenas obras. La evidencia del creyente, no por obras, pero para buenas obras que Él preparó de antemano. El efecto de la elección es para obedecer. ¿Para qué me eligió el Señor? Para que yo abrace una salvación, pero no quiera desabrazar, se puede decir, todo lo demás, mi vida pasada, para seguir viviendo en desobediencia. No, para obedecer. Esto glorifica al Señor. Él es glorificado en la salvación y es para obedecer. Entonces, obedecer a Jesucristo es equivalente a ser salvos, y aquí hay una evidencia. El apóstol Pablo lo denomina la obediencia de la fe en Romanos 1:5, la obediencia a la fe, Los creyentes, como dijimos, y aclaramos una vez más, no obedecemos de manera perfecta y totalmente. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esa tiene que ser nuestra respuesta ante eso. Tengo que confesarles que en mi carne, en mi parte carnal pecaminosa, por mucho tiempo, el escuchar, somos todos pecadores, todos nos equivocamos,
De este lado de la gloria, nadie va a ser perfecto. Me da una paz psicológica, una paz mentirosa. ¿Para qué? Para seguir errando. ¿Para qué? Para seguir pecando, porque somos todos pecadores. Bueno, aunque sabemos que de este lado de la gloria no somos perfectos, lejos de nosotros esté eso, como me relajo por eso. Me relajo y empiezo a buscar gente que pecó igual que yo, para sentirme más tranquilo. No tiene que ser un alivio psicológico. Pablo se lamenta porque ese bien que quiere hacer no hace, ahí en Romanos 7, 14 al 25. Y lo malo que no quiere hacer, eso hace, pero termina diciendo, ¿qué me librará este cuerpo de muerte? Y más adelante, sí, también, más adelante, él gime diciendo, no, que nosotros también, decimos, la creación gime y nosotros también gemimos. ¿Por qué? Por la redención de nuestro cuerpo, por la redención no se quedaba con eso de que, bueno, somos todos pecadores y porque de este lado de la gloria. Ahora, aunque esto es una realidad, que nuestra obediencia, estamos hablando para obedecer, no es perfecta, y que esto tiene que llevarnos a arrepentirnos, a llorar, a lamentarnos, hay un patrón, hay una línea, hay características, hay una dirección de los elegidos. El Señor nos vuelve siervos de justicia. El patrón ahí en Romanos 6, se los leo, se los cito, 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes, estamos hablando de la obediencia como característica de los elegidos, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Ahora, nuestro patrón, nuestra línea, nuestra característica, nuestra dirección es siervo de justicia. Nuestra dirección, nuestro patrón es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como en 2 Corintios 10, 5 parte B. Nuestro patrón, nuestra característica es esta. Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Sí, todavía soy imperfecto y lloro por esas imperfecciones. Como sabemos, la ley no salva, no convierte, la ley no santifica, pero cuando el Señor te santifica, estoy diciendo una frase que escuché, que leí en la semana y me encantó, pero cuando el Señor te santifica, empezás a amar su ley, porque eso expresa el carácter de Él, porque expresa el carácter de Él, y porque es lo que Dios quiere, y nosotros queremos lo que Dios quiere si somos de Él. Así que ese es nuestro patrón, la obediencia, esa es nuestra línea y característica del cristiano. El que practica el pecado no es del Señor, no está diciendo el que no peca. El mismo Juan, en Primera de Juan, está diciendo primero, si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Después dice en el 3.9 de Primera de Juan, que si tu práctica es el pecado, no sos de Dios. Si ese es tu patrón de vida, si deliberadamente estás pecando continuamente, no te importa nada, entonces no sos de Él, no sos creyente. ¿Sí? De esto se trata. Si me acompañan, porque a Tesalonicenses, primera, a los tesalonicenses, es lindo porque esto hay que verlo en contexto y leerlo como la evidencia de los escogidos. Hay varias evidencias aquí de los escogidos que tiene en sí mismo implícita la obediencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Y vamos subrayando algunas cosas que vamos encontrando en nuestra mente, subrayando. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Le está destacando, se acuerda de la obra de su fe, del trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús, Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermano de Dios, vuestra elección. Está diciendo todo eso que yo veo en ustedes, que estamos destacando, la fe, el trabajo, la constancia. Eso demuestra vuestra elección. Conocemos, por todo esto conocemos vuestra elección. Pero no termina ahí, sigue. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores. Ahora hay más, hay imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire todo esto que está recalcando. Sabemos que son elegidos por todo esto, reciben la palabra con gozo, el Evangelio en medio de gran tribulación. Viniste a ser imitadores de nosotros. Sigo en el 7. De tal manera que habéis sido ejemplos, y ahora más son ejemplos, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, ahora predican también, del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, más, todavía más, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Resumiendo, todos los ejemplos que Pablo da, su amor, su fe, la esperanza en Cristo, la imitación de Pablo y del Señor, la conducta ejemplar delante de los demás, su proclamación de la palabra, volverse de los ídolos y esperar a Cristo, esperar su venida, todo eso demostraba en ellos una verdadera regeneración, una verdadera obra de santificación y por lo tanto de obediencia, evidencia justamente, evidencia, esa obediencia, evidencia que son escogidos, que son elegidos. Entonces él puede decir tranquilamente en el 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Por favor, volvamos a Pedro. Primera de Pedro, volvemos al versículo base. Estamos ahí en lo que es el efecto de la elección. El efecto de la elección. Para obedecer. También Primera de Juan, lo sabemos, hace mucho lo predicamos, cuando comenzamos a predicar aquí, sobre las evidencias, como Primera de Juan da evidencias claras de un verdadero creyente, y se pone la obediencia como una evidencia. ¿Sí? Ahí se los leo yo, Primera de Juan 2, 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé si le conozco? Está respondiendo esa pregunta. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí es el 2, 3 al 5, pero también el 3, 6 al 10 da la misma idea, el 3, 24, el 5, 2, de Primera de Juan, el 5, 3 de Primera de Juan. Así que el efecto de la elección es justamente, como dijimos, la evidencia. De este lado de la gloria, nuestra obediencia no va a ser perfecta, pero de nuevo, bueno, somos todos pecadores, entonces tranquilo. No, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención del cuerpo. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro consuelo cuando estamos luchando con situaciones, nuestra carne pecaminosa, eso bueno que quiero hacer no hago, lo malo que no quiero hacer eso hago? ¿Cuál es el consuelo nuestro? La esperanza es la glorificación, donde se va a cumplir el propósito total de la elección. Y vamos presentes del Señor, ausentes del cuerpo, ahora espiritualmente, puede venir la glorificación también del cuerpo, pero vamos a servir al Señor de una manera perfecta, sin pecado allá en los cielos. Mientras tanto, mi obediencia va a ir creciendo, voy a llorar por mis pecados, me voy a lamentar, voy a querer deleitarme más en el Señor, amar más al Señor, deleitar las cosas de Él. Así que el efecto, de todas las cosas que podemos encontrar aquí, el efecto de la elección es obedecer. Pero hay algo más, y ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa la frase que viene? ¿De qué se trata esto? Alguno que toma las cosas literales va a matar, no sé, a un animal y va a agarrar sangre y va a empezar a tirar para todos lados, ¿no? No se trata de eso ahora. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí vamos a ver a través de las Escrituras que tiene que ver con la seguridad de la elección. Es otro componente muy importante y práctico de la elección, la seguridad para el creyente.
¿Y en qué indica esta frase que acá hay seguridad para el creyente? ¿Qué es lo que indica? Esto está bien claro, ya la seguridad del creyente. La semana pasada citamos Juan 6, 37 al 40, en la donde Jesús dijo que no echaría afuera a nadie que confía verdaderamente en Él. Lo que el Padre me da va a venir a mí. Eso va a venir, yo no lo voy a echar fuera y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Quédense tranquilo, hay seguridad para los elegidos. Y aquí en este pasaje dice que los elegidos son rociados, aquí en Pedro, rociados con la sangre, ¿no? Con la sangre del Señor ahora. Ahora que este acontecimiento es muy importante, porque ¿qué es lo que tiene en mente Pedro? No es que yo puedo leer la mente de Pedro, ¿no? Pero al ir a la palabra del Señor, ¿no? Él utiliza eso, ser rociados. ¿Quiénes fueron rociados en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? Bueno, en el libro de Hebreos es tan importante esta frase que hace alusión de esto, la menciona literalmente y más adelante en el 12:24 de Hebreos lo dice de una manera, alude nada más, pero en el 9, 19 y 20 de Hebreos dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, roció el libro y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Sabemos que en la antigüedad, las naciones paganas muchas veces hacían pactos de sangre, alguien hacía un pacto con otra persona y lo sellaban ¿cómo? Con sangre, se cortaba uno, se cortaba el otro, se mezclaba la sangre, lógicamente que el pueblo de Dios no iba a hacer esto, de hecho acá hay un compromiso y lo que está sellando ese pacto es una sangre mucho más poderosa, ahora la del Señor. En ese momento se hizo en vistas del nuevo pacto, pero en el antiguo pacto, con sangres de animales. Bueno, evidentemente Pedro está teniendo su mente en Éxodo 24, 3 al 8, donde Moisés, se lo comento así, por el tiempo, Moisés vino y contó todas las palabras del Señor al pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Todas las leyes del Señor. Todo el pueblo respondió, sí, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Después Moisés a la noche escribió esas palabras, ¿sí? Esas palabras mismas las escribió en un libro, y levantándose de mañana edificó un altar, ¿sí? Con 12 columnas representando las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y envió a unos jóvenes a hacer sacrificio, a matar animales. Después la sangre que se vertió de ese sacrificio, con la mitad la tiró al altar que hizo, sobre el altar, y la otra la puso en tazones. Luego leyó al pueblo una vez más las leyes, lo que él había dicho oralmente lo dijo, lo que ahora escribió, lo que estaba escrito, y el pueblo respondió de nuevo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés lo que hizo fue tomar la sangre, que está en los tazones, esa mitad, la otra la vertió en el altar, ¿sí? La tomó y la tiró, la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Con esta sangre estamos sellando el pacto. La sangre derramada, ¿sí? En ese momento, la parte de Dios era darles las leyes, tomarlo como un pueblo para Él, y la parte de ellos era la obediencia. Nosotros nos comprometemos y sellamos con la sangre, que es así. La sangre sobre el altar representaba el pacto de Dios para revelar su ley, y la sangre esparcida sobre el pueblo, está en el pacto de Moisés, ¿no? Mosaico, significaba la aceptación de obedecer de parte del pueblo. Ahora el Espíritu Santo está trayendo a la mente, trae esto en la mente de Pedro y compara ese compromiso excepcional con el pacto propio de la fe salvadora en Jesucristo y conlleva una idea similar justamente de obedecer la palabra del Señor. Así como rociar significaba sellar un pacto entre dos partes en el antiguo pacto, ahora con la sangre de Cristo se sella el nuevo pacto. Nuestro compromiso es obedecer, ¿sí? Digamos de esta manera, cuando nosotros los creyentes confiamos en el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, hecho por nosotros, no solo estamos aceptando el beneficio que nos da, sino nos estamos sometiendo a su señorío. Nos estamos sometiendo a su señorío. Por eso decimos, es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, es nuestro Señor y Salvador. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz actúa como un sello para ese pacto. De hecho, el Señor mismo repitió las palabras de Moisés, de Éxodo 24:8.
en la última cena, tomando la copa, en Mateo 26, 27 al 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y esto es hermoso, es la parte hermosa, que en este pacto, la sangre que va sobre el altar, la sangre de Cristo, significa el compromiso de Dios de perdonar nuestros pecados. De perdonar, como prevé en el nuevo pacto, que aquí en la tierra nuestra obediencia no es perfecta, como lo dijimos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para llegar a la gloria? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros, como dicen Romanos, ¿cómo nos dará todas las cosas? Y cuando explicamos aquella vez ese pasaje, hablando de la seguridad del creyente, dijimos que también se podría traducir por la construcción en griego, ¿cómo no nos perdonará todas las cosas? Y lo que nosotros necesitamos es un perdón constante. Esa es la seguridad del creyente. Nuestro compromiso es obedecer, pero de este lado de la gloria, nuestra obediencia no es perfecta. Ahora el Señor hace un pacto y Él se compromete a salvarnos, llevarnos hasta la gloria, perdonando nuestros pecados. Claro, de nuevo, no es que el cristiano va a salir a pecar deliberadamente, por eso no quiere hacerlo. Ya pecamos demasiado atrás en el mundo. Ahora no queremos eso, pero seguimos luchando con nuestro cuerpo todavía no regenerado, nuestra carne no regenerada. Entonces el Señor tiene un compromiso. La sangre rociada sobre el altar simboliza su compromiso de perdonar, cumplido de manera completa en la muerte expiatoria de Cristo. Así que la sangre rociada sobre el pueblo simbolizaba su intención de obedecer la ley de Dios. Ahora nosotros empezamos a cumplirla de una manera más plena, pero al mismo tiempo hay un compromiso del Señor de perdonar. Recordemos que la vida del Señor, su sangre derramada, como dice en Romanos 3, ¿qué hizo? Hoy cantábamos, cuando decíamos gracias Cristo, que cantábamos que apaciguó la ira de Dios. Tenemos perdón por medio de su sangre, su vida derramada, apaciguó la ira, esa ira que tenía que venir a nosotros fue a Cristo, no fue un capricho de Dios perdonar, fue sobre Cristo, Él fue justo, Él hizo justicia, pero en el justo, en Cristo. A que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, por medio de su vida, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, y esa sangre rociada en nosotros, es una seguridad del pacto que el Señor va a cumplir su parte del pacto de perdonar nuestros pecados. Y por último, pasé algunas cosas para llegar a este punto, las ventajas de la elección. Porque ¿qué dijimos al principio? Que queremos demostrar cómo lo nocivo que es, lo malo que es ignorar esta doctrina, rechazar esta doctrina, mirar para otro lado, esquivar esta doctrina. Ahora vamos a ver las ventajas de la elección, no solo las ventajas, lógicamente, tenemos vida eterna y todo, pero sino de entender, de hablar de esto, de crecer en el entendimiento. Porque nosotros hace un tiempo terminamos primera Timoteo hablando de gracia y paz, pero ahora lo vamos a ver en el contexto de este versículo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hay, como sabemos, que muchas epístolas, sobre todo las de Pablo, pero lo mismo ahora empieza con gracia y paz, un saludo, pero sean multiplicadas. ¿Cuál es el deseo? Esa palabra que sea multiplicada es una palabra justamente que dice eso, que se aumente, que aumente. Ese entendimiento tuyo, la gracia y la paz, que aumente. ¿Qué es lo que quiere Pedro? Que ellos tuvieran lo mejor del entendimiento, que puedan ver lo que Dios nos da y que siga aumentando ese entendimiento. Anhelaba que sus lectores experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser elegidos de Dios. Dentro de este contexto, ver gracia y paz sean multiplicadas. Hermanos, entiendan que le está diciendo, son escogidos por Dios, que estén pasando todas estas situaciones. Y ustedes entienden mejor esta realidad, esa lección que es en santificación, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces, este entendimiento de gracia y el resultante, que es la paz por entender la gracia, va a ser multiplicada. Se va a ir agrandando, va a ir en aumento, va a ir en aumento. Ahora, hoy en día pasa todo lo contrario. La tendencia es evitar las profundas consecuencias de la elección. Realmente los cristianos se justifican para no hablar de la elección, afirmando que dicha doctrina, como lo dijimos al principio, es demasiada profunda. No nos metamos en eso, no hablemos de eso.
es profunda, es confusa, va a confundir más. Es demasiada es muy divisiva, divide, es polémica. Bueno, Pedro no dice nada de esto. No dice, hermano, le digo a ustedes, pero al oído, le susurran en el oído sobre que son elegidos de Dios, pero no hablen de esto, porque no, él no se excusa, él no pide permiso, él habla de esta verdad para animar a los creyentes genuinos. Claro, hablar de la elección puede ser difícil. Alguien podría decir, ¿cómo podría ser de consuelo la idea de que Dios elija una persona para salvación? Más bien eso me puede hasta perturbar cuando no entendemos nuestro pecado, cuando no entendemos nuestra maldad, cuando no entendemos que si no era de esta forma no había salvación para nadie. Pero Pedro anima a sus lectores con la doctrina de la elección divina, y si él lo hace bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿nosotros qué debemos hacer? Negar la doctrina, ignorarla, evitarla, para no causar división, contienda, polémica. ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñarla, debemos predicarla. Los creyentes deberíamos regocijarnos por los gloriosos beneficios que resultan de comprender la elección. Y este versículo señala algunos de esos. Gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz. Señor, quiero entender más de tu elección. Quiero glorificarte, alabarte por esta verdad. Sé que voy a entender más todavía sobre tu gracia y va a crecer ese entendimiento de tu gracia. Y lo que va a resultar de ese crecimiento del entendimiento de tu gracia va a ser mayor paz. La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Puede estar pasando cualquier circunstancia, la peor, pero soy un elegido del Señor. Aquí soy un expatriado, sí. No tengo buen trato del no creyente, pero voy a mi verdadero hogar. Sí, soy un elegido del Señor. De nuevo, pensemos, si antes de la creación del mundo Dios escogió, no te va a abandonar ahora, porque lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. De nuevo, lo que dije al principio, para reafirmar esto. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, comenzamos a dudar de su amor, de su fidelidad. Seguramente estos creyentes receptores primarios, los que Pedro le escribe en Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ellos también estaban pasando un momento así. Pedro ya arranca con todo, elegidos, escogidos, elegidos por el Señor. Vamos a ver rápidamente para finalizar, encabezando básicamente algunas ventajas de comprender esta doctrina, porque dijimos que también vamos a comprobar lo bueno que es. Vamos a demostrar lo bueno que es sumergirnos en esta verdad. En primer lugar, la doctrina de la elección es la verdad que más humilde nos hace en toda la Biblia. En toda la Biblia. No hay otra doctrina que te haga más humilde. ¿Cómo? Viene uno diciendo, yo soy el escogido de Dios. No. Al contrario, para nosotros es de mucho aprendizaje darnos cuenta que no tuvimos absolutamente nada que ver con la elección, que Dios lo hizo todo. Entonces, más bien esto aplasta mi orgullo, aplasta mi orgullo. El Señor me eligió porque yo soy el Messi de la iglesia. No, nada. Era lo peor vos eras lo peor. ¿Cómo me vas a hacer así? Después estamos orando, Señor, soy un gusano. Como alguien decía, pero que nadie me llame gusano, ¿no? Yo sí me lo puedo decir, otro no. No, sí, un gusano, ¿cuál es el problema? El Señor me salvó, Él lo hizo. Y puede ser que yo esté predicando esto y alguien me llame gusano y aflore las carnes. Y te me va a corregir. Acordate que estoy predicando eso. Me voy a corregir. Julio me dijo, gusano, está bien. Me recuerda lo que soy fuera del Señor y ahí el Señor me salvó como gusano igual. Así que entender de manera adecuada la elección aplasta el orgullo moral y religioso, lo que representa una bendición terrible, porque Dios da gracia a los humildes. ¡Wow! Vamos todavía con esta elección, con esta doctrina de la elección. Nos hace humildes. En segundo lugar, la elección esta doctrina de la elección es una doctrina que exalta a Dios. Entonces resalta la adoración a Él. La adoración a Él resulta en adoración para Él. Le concede toda la gloria a Dios, porque es claro que la fe, el arrepentimiento, la capacidad del pecador de obedecer a Dios provienen de Él, porque Él lo eligió de esa manera.
Solamente Dios puede otorgar perdón a su pueblo cuando éste peca. El salmista declara en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Qué lindo centrar y sumergirnos en esta doctrina. Aplasta nuestro orgullo, nos hace más humildes, exalta a Dios, al que hizo la obra, al que escogió, al que eligió, al que conoció antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Nos va a glorificar, pero es como que ya nos glorificó. En tercer lugar, otra ventaja de la elección es que produce gran gozo. Todo esto que estamos diciendo produce gran gozo. ¿A quiénes? A aquellos a quienes Dios elige, se regocijan porque saben que no tienen esperanza de salvación aparte de la gracia electiva. No tengo ninguna posibilidad, ninguno, dice el Señor, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Señor, si estoy en tu camino es porque el Padre me llevó al Hijo. Padre, vos me llevaste a Cristo. Gracias. Gracias, Señor. No hay otra respuesta. ¿Por qué estoy acá en el camino? Porque yo soy más sensible, porque yo soy más inteligente, porque yo sí quiero. No, el Padre me llevó a Cristo y Cristo me va a resucitar en el día postrero y estoy seguro en su mano y en las manos del Padre también. Gloria al Señor. Así que nos regocijamos como el salmista en el Salmo 65:4 que expresa esto en parte, diciendo, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Es el supremo gozo para los elegidos considerar que el Señor nos ha amado con amor eterno y antes de la fundación del mundo. Y no es que miró y sabía que yo iba a quererlo a él y por eso él ahora me quiere a mí, o que yo lo iba a amar y por eso él me ama a mí. No, el amor consiste en que él nos amó primero. De esto se trata. Todo lo que nos perdemos cuando evitamos esta doctrina. Nuestro crecimiento espiritual, crecer en humildad, de alabar y exaltar a Dios, de regocijarnos en su obra, en cualquier situación que estemos pasando. En cuarto lugar, esos son los beneficios, estamos hablando, ¿no? La elección es beneficiosa porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales que nosotros podemos vislumbrarnos desde ya. Aunque es conocido y lo leemos muchas veces, ¿por qué no me acompañan a Efesios? Porque para mencionar que Efesios 1, del 3 al 14, donde Pablo comienza así, esta oración, aunque parezca raro decirlo, en el original no tiene punto, no tiene coma, nada. Esto que empieza en el 3 al 14 es como que Pablo tomó aire y empezó a escribir. Alguien lo dijo que era metafóricamente como una carrera de caballos. Cuando había tanto, parecía que no se pudo frenar, no pudo poner un punto, una coma, nada. Él siguió. Estas son las bendiciones. Y acá aclara que Él es el que escoge, el que elige. Bendito sea el Padre y Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3 en adelante. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. De nuevo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo que Él iba a saber de mí, que yo iba a creer y todo eso. No, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más, según el designio de su voluntad. Esto aplasta el orgullo humano, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el fin, este es el propósito final de todo. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¡Wow! Todos los privilegios que tenemos
por ser escogidos de Él, por ser elegidos. Yo no podía hacer nada. Estaría revolcando en el pecado, en el peor de los pecados ahora, rumbo al infierno. Por último, la doctrina de la elección es un poderoso incentivo para la vida santa. Saber que Dios nos ha separado a los creyentes a causa de su amor especial por Él, nos motiva a vivir de una manera eficaz para la gloria de Dios. Sin duda esto estaba en la mente de Pablo cuando exhortó a los colosenses en Colosenses 3, 2 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia que sale de las entrañas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Por qué lo tienen que hacer? Lo tengo que hacer para ser escogidos, no, porque son escogidos. Porque son escogidos, vístanse como lo que son, vivan de la manera, en la dignidad que el Señor los llamó, como elegidos, como escogidos de Él. La gratitud a Dios por habernos elegido debería impulsarnos a los creyentes a llevar una vida de obediencia y santidad. Miren, hermanos, una vez más, lo terrible que no es prestar atención a esta doctrina. Todo lo que nos estamos perdiendo en nuestra vida, queriendo tener presente esta verdad de la elección divina, cómo aplasta nuestro orgullo, cómo exalta al Señor, cómo nos lleva a la adoración, a la alabanza. Y cómo nosotros podemos ver en la elección todas las bendiciones que tenemos, los privilegios espirituales eternos, y cómo nos incentiva a vivir para su gloria, a vestirnos como escogidos. Termino con esta cita que dice, la elección es una verdad tan poderosa que cuando los cristianos la entienden, sus ramificaciones prácticas transformarán su manera diaria de vivir. El hecho de que los creyentes conozcan la condición de su elección, que son residentes en la tierra como extranjeros espirituales, a fin de alcanzar a quienes lo rodean. La naturaleza de la elección, consecuencia total de la decisión soberana de Dios. La fuente de su elección, que Dios puso su amor en ellos desde la eternidad pasada. La esfera de su elección, que se convierte en una realidad por medio de la santificación del Espíritu Santo. El efecto de la elección, obediencia amorosa a Jesucristo. La seguridad de su elección, el pacto de obediencia que asegura perdón divino. Y las ventajas de la elección, los muchos privilegios y bendiciones espirituales disponibles. Produce que en nuestras vidas un tal poder que nunca podríamos apreciar si no apreciamos esta doctrina. Lejos, hermanos, esté de nosotros mirar para otro lado, esquivarla, evitarla, no ni siquiera pensarla, no porque es algo que yo no lo puedo entender, no sé porque es algo que, ¿por qué esto del Señor lo hace de esta manera? No, hermanos, si sos un creyente, realmente te vas a deleitar en esta doctrina, vas a alabar a Dios, te vas a centrar en vos, no en el otro, en vos. Yo no merecía nada, tenía que ser aplastados por mis pecados en la eternidad, por la ira de Dios, pero esa ira fue a Cristo. Y fuera de la elección del Señor, la soberana elección, yo no tenía ninguna posibilidad de salvación. Damos gracias al Señor, más bien por esta doctrina. Lejos estemos de cuestionar al Señor lo que está claro en su palabra. Que el Señor nos dé esa gracia y a partir de este entendimiento nosotros podamos crecer en gracia y el resultante de esa gracia la paz. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra viva y eficaz. Hoy que concluimos estos dos versículos, este saludo, y vimos lo profundo, todas las verdades que encontramos en estos dos versículos, porque ya del principio nos invita a sumergirnos en estas profundidades, hermosas profundidades, de esta doctrina despreciada por muchos, pero es que nosotros sabemos que era nuestra única posibilidad de salvación. Que ya pasó antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo y espacio estábamos caminando hacia el infierno. Y nos estábamos yendo hacia el infierno, aunque sabemos que eso no podía pasar porque fue antes de la salvación del mundo, nuestra elección, pero en el tiempo y espacio el Espíritu nos apartó. Entramos en la esfera del Espíritu. Nos puso en el cuerpo de Cristo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Te pertenecemos.
y sigue haciendo una obra de santificación todo el tiempo. Y que tenemos que saber y entender que es para obedecer, porque no te glorifica. Para obedecer, para obedecer. Y cuando no obedecemos porque realmente estamos en esta lucha, a veces caemos, estamos dentro del pacto, de la sangre de Cristo, del nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo, que garantiza nuestro perdón por su obra. Cuando sumergimos más de esta hermosa doctrina, vemos todos los privilegios y cómo esta doctrina aplasta mi orgullo. Ese orgullo que muchas veces queremos diferenciarnos de los demás y decir, sí, yo puse algo, yo hice algo, algún por ciento, nada fuera de tu elección, Señor. Ahí entiendo mejor la gracia. Al entender tu elección entiendo mejor que fue por gracia. Y que es con el entendimiento de la gracia, y crecemos en el entendimiento de la gracia. Y nos llenamos de paz por esa bendita gracia. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, que esta palabra realmente trabaje en nuestras vidas, encuentre aplicación. Hablar de la doctrina no es para pararnos con soberbia y creernos que fuimos elegidos por algo que nosotros hicimos. No es para alabar tu nombre, es para que arrolle nuestro orgullo, para glorificarte, es para gozarnos en la seguridad eterna que tenemos. Porque nos elegiste antes de la fundación del mundo y no nos vas a abandonar jamás. Porque nos amaste con amor eterno. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos. No podemos hacer otra cosa que romper en adoración, alabarte y glorificarte, caer postrados ante vos, Señor, por esta verdad. Ruego que este concepto, esta idea, no solo quede en nuestra mente, sino en nuestros corazones, Padre, nuestras vidas, nuestros interiores, nuestras entrañas. Que al salir de aquí, al cruzar la puerta, que no haya quedado atrás, que nos persigue, que meditemos más aún, más y más en estas verdades, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del vencedor, del victorioso, de tu Hijo amado,